Bien, estoy, como les decía, con Ricardo Alfonsín, candidato a presidente, y como les decía también, uno de los pocos que va quedando. Espero que no piense ganar por abandono, porque todo el mundo abandona. No se puede ganar por abandono, no. Ricardo, ¿está resuelto lo de Wiener y de Narváez? Bueno, mire, Joaquín, usted sabe que un síntoma, diría yo, de la crisis de la política y de los partidos políticos como instituciones importantes de la política se manifiesta en esta actitud tan frecuente últimamente, consistente en decir y hacer declaraciones a través de los medios de comunicación sobre cuestiones que deben discutirse primero en los partidos que integran el frente y después, en todo caso, hacerlas públicas. De manera que yo no voy a... Es decir, lo que usted quiere decir es que hubo expresiones públicas que usted en lo privado no estaba enterado. Lamentablemente, desde que se conformó esta coalición, a pesar de que yo propuse en algunas oportunidades que se institucionalizara, no se lo hizo, ¿no? Y deberíamos haberla institucionalizado, porque esto nos hubiera permitido discutir algunas cosas en el seno de esta coalición, entre todas las fuerzas, y donde corresponde, para después hacer públicas en todo caso las posiciones. Pero yo le quiero decir una cosa, Joaquín, y ojalá, y a toda la audiencia, y ojalá nos escucharan millones, yo no voy a hacer ni voy a alentar ningún acuerdo que me permita ganar las elecciones a cambio de que tenga que sacrificar programas o una visión acerca de lo que creo que hay que hacer en el país. Si queremos ganar las elecciones, y queremos ganarlas, y además creo que se pueden ganar, es para hacer lo que nosotros creemos que hay que hacer en el país. Cualquier conversación que tengamos con cualquier fuerza política estará orientada a fortalecer el programa de gobierno que nosotros creemos que hay que llevar adelante. La garantía de ese programa somos el radicalismo y el socialismo y el GEN, y otros que se pueden sumar y que compartan con nosotros por lo menos el programa que durante estos 4 años hay que llevar adelante para poder mejorar la situación de los argentinos. Es decir, Ricardo, que lo que usted está diciendo es que la alianza con el socialismo y el GEN es no negociable. No, yo espero que comprenda. Ha habido algunas declaraciones desde mi punto de vista apresuradas en la provincia de Buenos Aires, y espero que revisen esa posición. No quiero hablar más sobre el tema porque creo que en todo caso, como le decía, deberíamos discutir estas cosas en el seno de los partidos. Pero vamos a seguir avanzando en las conversaciones, y yo creo que vamos a encontrar la manera de seguir trabajando juntos para el 2011 y después del 2011. Ricardo, recién decía yo en la introducción del programa que la presidenta había sido muy dura con los sindicatos en los últimos días. Por momentos pareció repetir algunos conceptos que había dicho su padre hace 25 años. ¿Cómo ve ese conflicto entre el gobierno y los sindicatos? Mire, entre el gobierno y Moyano también, A mí me cuesta creer que recién se dieron cuenta lo que representa un modelo de organización sindical. Yo no personalizo. Un modelo de organización sindical que creo que hay que modificar en la Argentina. Quizás una de las instituciones que hay que democratizar más, desde el 83 a la fecha, digamos, es la que tiene que ver precisamente con la organización sindical en la Argentina. A mí me parece que a la presidenta le resulta cuestionable cuando desde la organización sindical se disputa el poder hacia adentro del Frente para la Victoria. Ahora, cuando esa organización sindical realiza actividades que suponen algún ataque a otras fuerzas políticas, le parece muy bien. Para ver si puedo decirlo en términos más claros. A mí me parece que debemos discutir si es justo, si es normal, si no es patológico, que en la Argentina tengamos una central única que opere como brazo gremial del Partido Justicialista. En las organizaciones sindicales hay radicales, hay peronistas, hay independientes, hay socialistas, hay comunistas. ¿Por qué tiene que obrar? ¿Por qué tiene que actuar? Bueno, la Corte Suprema ya dijo que ese sistema es inconstitucional. Bueno, sí, por eso. Si quieren una central única,
que sea plural, que no la pongan al servicio de ningún partido político ni de ningún gobierno, sino que haya varias centrales, que reconozcan la libertad sindical. Lo que no puede ser admitido en la Argentina, y tenemos que empezar a discutirlo, que una central se maneje como si fuera el brazo gremial de un partido político, porque reitero, muchos de los afiliados a los sindicatos no son ni peronistas, o son radicales, independientes, o socialistas, o comunistas. ¿Por qué tiene el sindicato que utilizar los recursos humanos y de otra naturaleza al servicio de un partido político? Esto lo hemos aceptado con naturalidad en la Argentina, y el gobierno se ha aceptado esta situación. Ahora parece que le empieza a preocupar. Pero bueno, espero que sea sincera esta preocupación y que no tenga que ver con el calendario electoral. Si está dispuesta a dar esta discusión, la vamos a acompañar. Ricardo, usted, si llegara a la presidencia, ¿presentaría de nuevo un proyecto de ley de reforma de asociaciones, de reforma de la ley de asociaciones gremiales? Sí, señor, y trataría de consensuarlo con otros partidos políticos y con la dirigencia sindical, que también estoy seguro que estaría dispuesta a dar un debate que nos permitiera democratizar, transparentar más la organización sindical, con representación de las minorías, haciéndola auténticamente plural, que no dependan de un partido político y que no operen como brazo gremial de un partido político. Si quieren eso, que permitan varias centrales. Yo creo que esta discusión la tenemos que dar, y estoy seguro que hay muchos dirigentes políticos, incluso justicialistas, y dirigentes sindicales que están dispuestos a dar esta discusión. Déjeme que le hable de de dos temas que son prioridad para la sociedad, sí, y que los dirigentes políticos no hablan de esos temas. Sí. Inseguridad e inflación. Bueno, de los dos temas hablan todo el tiempo los dirigentes políticos. Yo no los escucho mucho. Bueno, yo les aseguro que sí. En todo caso, los dirigentes políticos no son los que imponen los temas de conversación en las entrevistas. Uno contesta sobre las cosas que le preguntan. Bueno, le pregunto. A ver. Yo le digo, bueno, la seguridad es uno de estos problemas que tenemos que abordar también en conjunto, entre todos, sin caer en actitudes facilistas, voluntaristas, haciéndole creer a la sociedad que al día siguiente del cambio de gobierno se pueden resolver todos los problemas. No hay una sola medida que por sí misma resuelva todos los problemas, ni el conjunto de medidas que hay que tomar por sí mismas resuelven de un día para el otro los problemas. Tenemos que ponernos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas para, bueno, abordar las cuestiones que son las más sencillas. Mayor cantidad de patrulleros, más iluminación, más cámaras de seguridad, políticas de contención en los lugares más vulnerables, para que los chicos vayan a la escuela, para que puedan hacer deporte, que los aleje de la tentación del delito, en fin. Todas estas cosas son muy sencillas. Pero hay, además, tres cuestiones que debemos abordar y que no nos podemos hacer los distraídos. Son 4 las instituciones que tienen que combatir la inseguridad: la ley, la policía, la justicia y el sistema carcelario, básicamente. La ley es la que mejor está, hay que cumplirla. La policía, así como está, no puede actuar o no puede ser lo eficiente que nosotros necesitamos que sea a la hora de combatir el delito. Su discurso es bastante parecido en eso al de la ministra Nilda Garré. Sí, pero nosotros lo dijimos mucho antes que ella. Mucho antes. No, digo, coincide con ella en el diagnóstico. Sí, yo creo que sí, que hay que, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, mire, no solamente no tienen los mecanismos de reclutamiento más adecuados de los miembros de la policía, no tienen la capacitación necesaria, no tienen la formación necesaria, no tienen los presupuestos necesarios, ni se los jerarquiza adecuadamente, ni se los prepara adecuadamente, sino además que una proporción minoritaria, porque no hay que ser injusto, de la policía en la provincia de Buenos Aires es parte del problema. Hay connivencia. Sí, señor. Yo he hablado con muchos ministros de seguridad que no son de mi partido y a esto lo reconocen en privado. Parte del problema también es la policía, un sector de la policía. Y tenemos que abordar entre todos la reforma de la policía. Y nadie puede querer sacar ventajas acá, porque este sector de la policía que puede estar en connivencia con el delito tiene capacidad para desestabilizar las políticas mejor inspiradas. Entonces debemos estar todos preparados para actuar defendiendo una política correcta si desde ese sector de la policía se intenta desestabilizar las políticas que se apliquen, en este caso desde la provincia de Buenos Aires. Inflación. La inflación, mire, lo primero, Joaquín, es reconocer su existencia. Después reconocerla como un problema. Creo que el gobierno no cree que es un problema. Y después, desde luego, aplicarlas. Nosotros estamos estudiando la experiencia chilena.
Cuando Pinochet deja el gobierno, la inflación era del 28%. La Concertación en 4 años la reduce al 8 y pico por ciento. Y sin embargo, la economía creció durante esos 4 años al 8% anual promedio. De manera que no hay necesidad de enfriar la economía para detener la inflación. Es fundamental enfrentarla como un problema. Si no, nos va a pasar lo que nos está pasando con Brasil. Lo que nos está pasando con Brasil es producto de la inflación. El problema que tenemos con Brasil es producto de la inflación. ¿Por qué? El dólar se ha venido apreciando, cada vez es más negocio importar y cada vez se puede exportar menos. Como nos están llenando de productos importados, tuvimos que cerrar, como consecuencia de que el dólar de que el peso se está apreciando, tuvimos que cerrar las importaciones de Brasil. ¿Y qué creían? ¿Que Brasil no iba a reaccionar? Ahí nos han cerrado la exportación de automotores. Fíjese, del total de las exportaciones industriales de la Argentina, el 42% de ese total va a Brasil. En el caso de los automotores, el 81% va a Brasil. En el caso de las autopartes, el 65% va a Brasil. ¿Y qué creían? ¿Que tomando la decisión que tomaron a partir de las licencias no automáticas, Brasil no iba a reaccionar? Esto es de una improvisación absoluta. Lo que habría que hacer en este caso es proponerse detener la inflación, fijarse metas intermedias para bajar la inflación y en esa transición arreglar y acordar con Brasil, no tomar medidas unilaterales sin consultas que generan conflictos que afectan negativamente la política comercial con Brasil. Dicen que está muy cerca de Labaña usted. Yo tengo por... ¿O Labaña está muy cerca de usted? No. Yo tengo por el doctor Labaña un gran respeto, sinceramente, un gran respeto, afecto, creo que es recíproco y por supuesto que sea cual sea la suerte que corramos, o cómo nos encuentre en esta tarea política, la Argentina es uno de los hombres que voy a consultar y muy seguido. ¿Candidato a vicepresidente? ¿Hasta candidato a vicepresidente? No, eso ni lo hemos hablado, no creo por otra parte que esa sea la aspiración del doctor Labaña. ¿Por qué cree que a la presidenta le va tan bien en las encuestas? Bueno, yo en primer lugar no tengo las mismas encuestas. No, yo digo la que se ve, la que se publica, Bueno, no sé si hay otra. Habría que preguntar quién las hace. Las encuestas son lo más parecido al INDEC que hay en la Argentina. ¿Ah, sí? La encuesta se ha transformado en la principal herramienta de publicidad. Mucho más eficiente que el afiche, que la propaganda por televisión, que la propaganda por radio, que los pasacalles. Mucho más eficiente es la encuesta, o el encuestador, que va a la televisión y con cara de inteligente y cara muy seria dice cosas que nunca existieron. Hay corrupción entre los encuestadores. No digo que sea corrupción. El cliente siempre tiene razón. Se ha pervertido la tecnología. Si se miente en esa profesión... Bueno, no me parece que en todo caso la palabra corrupción es muy severa. Es una herramienta de publicidad que es bueno demitificar y decirle, miren, no crean en las encuestas. Yo tengo otras encuestas en las que nos dan en un escenario de segunda vuelta. ¿Hay escenario de segunda vuelta, nosotros no estamos tan lejos, estaríamos a unos 10, 12 puntos, todavía faltan 6 meses. Yo me ilusiono incluso con la posibilidad, si hacemos las cosas bien en la Argentina, y si estamos dispuestos a trabajar para ganar, no para colocar 3 o 4 diputados más, para ganar las elecciones. Y no hablo de ganar por ganar. Creo que lo mejor que le podría pasar a la República es un triunfo de un partido, de una fuerza alternativa en la Argentina, que se construya con el propósito de representar a la mayor proporción de ciudadanos argentinos, para llevar adelante un programa que procure en primer lugar recuperar la República, las instituciones de la República. El destrato que han sufrido las instituciones de la República tiene incluso efectos económicos muy nocivos que pagan los sectores más vulnerables. Estamos sextos en inversiones en América Latina. Siempre disputábamos el primer lugar. ¿Y por qué? Si objetivamente deberíamos ser el país más interesante para radicar inversiones. Porque no hay confianza, porque un país en el que no se respetan las instituciones no es un país serio. Y la falta de seriedad no es el mejor estímulo para atraer inversiones. Y esto se puede hacer rápidamente. Para esto no se necesita crecer, ni se necesita que las tasas de interés bajen, ni se necesita que los productos primarios sigan valiendo mucho. Para esto se necesita vocación republicana. Reparar el daño que ha sufrido la República. Recuperar el diálogo como instrumento fundamental para definir políticas de Estado. Para esto tampoco se necesita crecer. Y nosotros vamos a convocar a todas las fuerzas políticas para definir en conjunto algunas cuestiones fundamentales como la energía, la educación, la seguridad.
Y bueno, creo que si somos capaces de actuar de esta manera y si además somos capaces de transmitirle a la sociedad que hacia adelante el desafío no es crecer, vamos a seguir creciendo. Desde el 2003 ¿Usted cree que adelante, el crecimiento es para cualquier gobierno? Para cualquier gobierno, desde el 2003 es más fácil crecer que no crecer. Es más difícil no crecer que crecer. Nunca, nunca. El problema es cómo se crece. El problema es cómo se crece. Y ahí es donde tenemos diferencia con el gobierno y con otros partidos de la oposición. Podemos tener también diferencias. El problema es cómo se crece, de manera inclusiva, desarrollando el interior de la Argentina, con desarrollo industrial o sin desarrollo industrial. No ha habido una política de desarrollo industrial por parte de este gobierno. ¿Sabe cuántos obreros industriales tenemos hoy en la Argentina? La misma cantidad de obreros industriales que teníamos en la década del 90. El peso del sector industrial en el PBI es inferior al peso que el sector industrial tenía en 2004. No ha habido un desarrollo industrial en la Argentina. En fin, todas estas cosas tenemos que empezar a discutir. Y el crecimiento además no ha sido inclusivo. Porque después de 8 o 9 años de crecimiento, Joaquín, yo no digo que se podían haber resuelto todos los problemas, pero podríamos estar mejor en materia de salud. No estamos mejor en materia de salud. Podríamos estar mejor en materia de educación. No estamos mejor en cuanto a contenidos, calidad de la educación. Ya sabemos lo que dicen todos los exámenes que se han hecho a nivel nacional e internacional. Podríamos estar mejor en materia de empleo, con el empleo negro. Tenemos los mismos índices de empleo negro que teníamos hace 7 u 8 años. ¿Qué ha pasado con el transporte público después de tantos años de crecimiento? Tenemos los peores ferrocarriles, piezas de museo en general, con algunas excepciones. Bueno, lo mismo con las autopistas. No se han construido autopistas en la Argentina después de tantos años. 7.500 personas mueren por año en el país y el 50% de esas muertes son por choques frontales. Y bueno, todas estas cosas se podrían haber hecho, no se han hecho. El interior postergado sigue. No se ha pensado una política que procure reparar el daño que a través de la historia ha sufrido el interior. El federalismo ha sido agraviado, no solamente con la coparticipación, con los subsidios. No ha habido una visión estratégica de la Argentina. Bueno, todas estas cosas yo creo que son posibles y es necesario actuar con mucha responsabilidad, con mucha grandeza, con mucho patriotismo para que la sociedad nos acompañe. Si lo hacemos, nos va a acompañar. Le agradezco mucho, Ricardo. No, al contrario, gracias a usted. Una pausa.